Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la presentación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, pues a partir de la pregunta 23, vamos a continuar. Entonces, aquí dice, ¿cuál de las siguientes igualdades entre unidades es correcta? Bueno, tenemos la primera que dice que Newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Pues si nosotros recordamos la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, efectivamente la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, pues esta es la opción correcta. Dice, si una piedra está originalmente en reposo, se deja caer, ¿cuál será su velocidad al cabo de 3 segundos, despreciando la resistencia del aire? Entonces tenemos un objeto, una piedra, que viene en caída libre. Sabemos que en la caída libre, velocidad es igual a g por t. Entonces dice aquí, ¿cuál será su velocidad al cabo de 3 segundos? Despreciando la resistencia del aire. Entonces es igual a b, g, que vamos a tomar como 10, por t, que son 3 segundos. Entonces tenemos 30 metros sobre segundo. Esa va a ser la velocidad de la piedra. Por lo tanto tenemos que b es igual a g por t. Entonces no tenemos ninguna que sea 30, tenemos una que dice 29.4. Entonces esa es la que vamos a tomar como correcta, porque g lo estamos tomando como 10, cuando el ejercicio nos dice que g lo tomemos como 9.8. ¿Sale? Entonces pues es solamente tener en cuenta eso, y bueno, así lo vamos a hacer también en el examen. No tomemos en cuenta el 9.8, porque si tomamos el 9.8 vamos a tardar mucho tiempo en hacer la multiplicación o la división. Entonces es más fácil multiplicar o dividir por 10 que por el 9.8. ¿Sale? Ok, seguimos. Dice, al frotar dos cuerpos inicialmente neutros, uno se electriza positivamente y el otro en igual cantidad, pero negativamente, según el principio de conservación de, bueno, este ya lo habíamos visto en un ejercicio anterior que habíamos revisado, y es el principio de conservación de la carga. ¿Sale? Ok, dice, tres recipientes idénticos de paredes rígidas contienen la misma cantidad de un gas. La velocidad media de las moléculas del gas A es mayor que la velocidad media molecular del recipiente B, pero menor que en el recipiente C. Entonces sus temperaturas están relacionadas por, a ver, si tenemos nuestros tres recipientes, el recipiente A, el recipiente B y el recipiente C, y sabemos que la velocidad de A es mayor que la velocidad de B, y esto es mayor que la velocidad de C, sabemos que la temperatura es la energía cinética promedio de las moléculas de un gas. Eso es lo que es la energía cinética. También lo que habíamos visto hace un rato, que era la velocidad como la sensación de qué tan caliente o qué tan frío, sí, pero una definición más correcta es que la temperatura es la energía cinética promedio de las moléculas de un cuerpo. Entonces la energía cinética está directamente relacionada con la velocidad, porque acuérdense que energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces esto va directamente con la velocidad. Si la velocidad de A es mayor que la velocidad de B y mayor que la velocidad de C, entonces la energía cinética de A es mayor que la energía cinética de B y es mayor que la energía cinética de C. Por lo tanto tenemos que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B y mayor que la temperatura de C. Y esa es la relación que guardan las temperaturas en este ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la presión atmosférica? Es igual en todos los puntos de la superficie terrestre. Es mayor en lo alto de las montañas, aumenta con la altura, claro que no. Es mayor a nivel del mar, disminuye con la altura respecto al nivel del mar, sí, esa es correcta. ¿Actúa solo en dirección vertical de arriba hacia abajo? No. ¿Actúa en todas direcciones en un punto dado dentro de la atmósfera? Sí.
Entonces es el 3 y el 5. Luego, dice la 28. Los tres recipientes mostrados en la figura contienen agua. El nivel de agua es el mismo en los tres recipientes, como se muestran en los tres recipientes. ¿Cómo son las presiones en el fondo de los recipientes? Pues bueno, acuérdense aquí que la presión, esta es una presión hidrostática. La presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Solamente la presión hidrostática depende, aquí tenemos un fluido, la presión hidrostática solamente depende de la densidad del fluido y depende de la profundidad, es decir, de la altura. Ahora te dice aquí que en los tres recipientes la profundidad es la misma y es el mismo fluido. Por lo tanto, la presión hidrostática pues es exactamente la misma. Lo que vamos a decir es que la presión de A es igual a la presión de B y eso es igual a la presión de C. ¿Sale? Ok. Siguiente. Dice, cuando una sustancia pasa de estado sólido a líquido, experimenta un fenómeno llamado, pues, fusión. ¿Qué sucede cuando se hace circular una corriente por un conductor? La energía cinética de los electrones aumenta si la resistencia del conductor es grande. Los protones en movimiento crean una corriente. La corriente que circula en el conductor es inversamente proporcional al voltaje. Eso no es cierto. Se presenta un campo magnético en el espacio que rodea al conductor. O la aguja de la brújula cercana al conductor permanece estática. Pues ninguna de las anteriores y la única correcta es la D. Se presenta un campo magnético si tenemos un conductor y este conductor tiene electrones y los electrones están fluyendo. Alrededor de los electrones vamos a tener un campo magnético que está dirigido y está dado básicamente por el movimiento de los electrones. ¿Sale? Seguimos. Entonces dice, ¿cuál es la unidad de la frecuencia de una onda en el sistema internacional? Pues el Hertz. Cuando se hace incidir un rayo de luz en un espejo plano, el ángulo de incidencia, bien, tenemos un espejo plano, entonces a este espejo plano le vamos a incidir unas de luz, aquí tenemos una línea perpendicular, entonces si tenemos que este es el ángulo de incidencia, el ángulo con el que se va a reflejar es exactamente el mismo, entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, es el principio de reflexión. Es el principio de reflexión. Entonces son iguales esos ángulos. Siguiente. A la razón de dividir la fuerza entre el área se le conoce como fuerza entre área, pues esto es la presión, ¿sale? Presión es fuerza entre área y esto se mide en Newton sobre metros cuadrados y Newton sobre metros cuadrados es una unidad que conocemos como pascales, ¿sale? Dice, las pastillas desodorantes que se usan para aromatizar el ambiente pasan de sólido a gas. A este fenómeno se le conoce como sublimación, ya lo habíamos visto. Dice, la energía mecánica total en un cuerpo es la suma de sus energías. Pues la energía total sabemos que es la energía cinética más la energía potencial. Es la energía total en un sistema. Se frota una piel de gato con una barra de caucho, cargándose negativamente la barra. ¿En qué condiciones queda la piel? Por el principio de conservación de la carga, la piel queda cargada igual, en la misma magnitud de la carga, pero con signo contrario. Con igual carga en signo contrario. Dice acá. La temperatura de un gas depende directamente de la energía cinética promedio de sus moléculas. Insisto, de la definición que acabamos de revisar. Dice aquí, las aves marinas, cuando pican para pescar, no lo hacen justo en la dirección en donde ven al pez, ya que al entrar la luz en el agua, esta sufre, pues tenemos aquí una superficie. Aquí tenemos un medio 1 y aquí tenemos un medio 2. Pensemos que aquí es aire y pensemos que acá es agua.
¿Qué pasa cuando hacemos pasar un objeto o cuando hacemos pasar luz que venga de un medio que es aire a un medio que es agua? Pues esa luz lo que vamos a ver es que se va a doblar. O sea, vamos a ver aquí un ángulo de incidencia y aquí vamos a ver un ángulo de transmisión. Estos ángulos no son iguales. Entonces este fenómeno que experimenta se llama refracción. Es un fenómeno de refracción. Es por eso que las aves no pican exactamente donde ven al pez, por el fenómeno de refracción. Ok, siguiente. Siguiente dice. Ok, dice, ¿cuál de las siguientes gráficas de distancia contra tiempo representa un movimiento rectilíneo uniforme? Ok, la primera no, porque es reposo. En la segunda parte, en la segunda tampoco. Es el inciso D, porque distancia-tiempo tenemos una gráfica recta creciente. ¿Cuál de las siguientes cantidades físicas es vectorial? Tenemos masa, tiempo, temperatura, trabajo y fuerza. Pues la magnitud vectorial que vemos ahí es la fuerza. Básicamente vamos a tener tres magnitudes vectoriales que son las que vamos a estar manejando. Fuerza, velocidad y aceleración. Fuerza, velocidad y aceleración. Estas tres siempre van a ser vectoriales. Y son las que vamos a manejar como vectoriales. ¿Cuántos segundos hay en un día? Ok, a ver, tenemos que en un día hay 24 horas. En una hora hay 60 minutos. Y en un minuto hay 60 segundos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar 24 por 60 por 60. Entonces, ¿cuánto es? 60 por 60 son 3600. 3600 por 24, ¿cuánto nos da? 0, 0, 6 por 4, 24, y 2, 3 por 4, 12, y 2, 12, 13, 14. Entonces acá tenemos 0, 0, 2 por 6, 12, 2 por 3, 6 y una 7. Tenemos 0, 0, 4, 6, 8. Tenemos 86.400 segundos en un día. 86.400 segundos en un día. Inciso D. Ok. La densidad de una sustancia es 4 gramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánta masa hay en un volumen de 10 centímetros cúbicos de tal sustancia? Ok, sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Si nos están preguntando cuánta masa, pues vamos a decir que masa es igual a densidad por volumen. Entonces ya conocemos la densidad. La densidad son 4 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces masa es igual a 4 gramos sobre centímetro cúbico por 10 centímetros cúbicos. Entonces estos son 40. Teníamos las unidades. Ok, entonces vamos a ver cuáles unidades teníamos. Teníamos las unidades para la densidad es gramo sobre centímetro cúbico. ¿Sale? Las de el volumen son centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es centímetros cúbicos aquí, se van con estos centímetros cúbicos y solamente me quedan gramos. Entonces puedo decir que la masa es igual a 4 por 10, 40 gramos. ¿Sale? Y esa es la respuesta correcta. Dice, de la siguiente figura indica cuáles puntos corresponden a los nodos de la onda. A, E, I. Esos son los nodos. ¿Va? Ok, seguimos de este lado. Dice, un avión de una línea comercial vuela de México a Oaxaca recorriendo una distancia de 365 kilómetros. Distancia son 365 kilómetros en 60 minutos. Tiempo es igual a 60 minutos. ¿Cuál es la velocidad media desarrollada?
Vamos a ver las unidades que tenemos ahí en las respuestas y todas las unidades son en kilómetros por hora. Entonces sabemos que 60 minutos es una hora. Como como velocidad es distancia sobre tiempo, pues tenemos que son 365 entre 60, pero no son 60 porque 60 está en minutos. Tiene que ser entre una hora. Entonces esto me queda 365 kilómetros por hora. Dice acá, en el dibujo el punto representa un auto que viaja desde la ciudad A hasta la ciudad C por una carretera recta de 300 kilómetros, pasando por una ciudad B que se encuentra a 20 kilómetros de A. El trayecto de A a B, el auto lo recorre con una velocidad de 80 kilómetros por hora y de B a C con una velocidad de 60 kilómetros por hora, de forma constante. ¿Cuánto duró el viaje desde A hasta C? Ok, pues vamos a hacerlo. Pues tenemos la distancia de A a C. Y por aquí tenemos el punto B. Sabemos que el auto desde A hasta B viaja con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y sabemos que de B a C el auto viaja con una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Qué más sabemos? Sabemos, dice acá, un auto viaja desde una ciudad A a C por una carretera de 300 kilómetros de longitud. Entonces, desde A hasta C hay una distancia de 300 de 300 kilómetros, ¿sale? Entonces hay una distancia de 300 kilómetros. ¿Qué más sabemos? Ok, dice que la ciudad B se encuentra a 120 kilómetros de A. Entonces ya también sabemos esto. De aquí a acá hay 120 kilómetros. Por lo tanto, y de aquí a acá hay 120 y todo es de 300, pues de aquí a acá hay 180. 180, lo voy a poner de otro color para que se vea. De aquí a acá hay 180. Pues entonces ya tenemos los tiempos. ¿Por qué? Pues porque tengo que velocidad es distancia sobre tiempo. Por lo tanto tengo que tiempo es distancia entre velocidad. Entonces de acá tenemos el tiempo es igual a distancia 120 entre velocidad 80. Y de acá tengo que el tiempo 2, vamos a poner el tiempo 1, el tiempo 2 va a ser igual a velocidad es distancia, perdón, tiempo es distancia, que son los 180, entre la velocidad, que son 60. Entonces de acá empezamos con este de acá. Este se va con este y tenemos 12 entre 8. 12 entre 8 que tiene cuarta. La cuarta de 12 es 3. La cuarta de 8 es 2. Entonces estos son 3 cuartos. Y este de acá son 60, que este 6 se va con este 6, y 18, 6 por 3, 18, entonces el tiempo 2 son 3. Entonces aquí tienes 3, y acá tienes 3 cuartos, ¿no es cierto? No tienes 3 cuartos, no tienes 3 cuartos, tienes 4 tercios, ¿por qué? Porque son 120 entre 80, o sea, 12 entre 8. Entonces aquí 12 por 3, eso dijimos que tenía cuarta, 4 por 3, 12 y 2 por 4, 8. Ahí está, son 3 medios, pero 3 medios es 1.5. Entonces tenemos 1.5 más 3 son 4.5. Ese es el tiempo total, 4.5 horas. Muy bien, inciso C. ¿Va?
Siguiente dice, sobre una masa de 12 kilogramos se aplicó una fuerza que provocó que se acelerara a 20 metros sobre segundos. ¿Cuál fue la fuerza? Segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos que si la masa es de 12 y la aceleración es de 20, pues estos son 240 newtons. Muy bien, siguiente dice, en la siguiente tabla se dan los calores específicos de algunos materiales. ¿Cuál es el material que necesita más calor para que un gramo eleve su temperatura en 1 grado Celsius? Pues el que más necesita calor es el primero, porque el primero necesita 1 caloría por cada gramo por grado, y todos los demás necesitan menos de 1 caloría, entonces el material que necesita más es el 1. ¿Cuál es la causa más probable de que se fundan los fusibles en las instalaciones de una casa? Dice, ¿por conectar a tierra los aparatos eléctricos? Claro que no. ¿Por disminuir la intensidad de corriente que circula por el circuito? Claro que no. ¿Por aumentar la resistencia del circuito? Tampoco. ¿Por disminuir el voltaje? No. ¿Por disminuir la resistencia total del circuito? Claro. Porque si disminuyes la resistencia, hay más corriente. Entonces, al haber más corriente, pues puedes ahí provocar una fusión de los fusibles de la casa. Ok. Siguiente. Dice, se tienen 5 pesas de igual densidad y masa, pero con diferentes áreas en la base. Si se colocan sobre una esponja, ¿cuál de estas pesas ejerce mayor presión? Bueno, pues aquí tenemos pesas, que estas pesas están relacionadas con una masa, son sólidos. Pues aquí la presión es igual a fuerza entre área. Sabemos que la presión va inversamente con el área, entonces entre menos área, más presión, más presión. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que la que tenga menos área es la que tiene más presión, porque todas las pesas tienen la misma masa. Si tienen la misma masa, pues ejercen la misma fuerza. Pues aquí, esta fuerza, esta no se mueve, esta permanece constante. La que se mueve es el área. Entre menos área, más presión. Entonces es el inciso A. Dice, la presión en el fondo de una vasija con agua depende del área del fondo, depende de la altura que tenga el agua sobre el fondo, depende de la densidad del agua. ¿Es la misma si usamos agua de mar o agua dulce? Claro que no. Y no depende de la temperatura del agua, claro que no. Entonces, como es presión hidrostática, depende de la altura que tenga sobre el fondo. Recordemos que la presión hidrostática, ya habíamos visto hace rato, presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. No puede solamente depender por la densidad, porque si es agua, no importará si fuera una columna pequeña o una columna grande de agua. Depende de la densidad, sí, pero directamente depende de la altura, es decir, de la profundidad. Dice acá, la presión en la cara interior de un pistón de una máquina es de 100 newtons sobre centímetro cuadrado. Si el área es de 20, la fuerza sobre el pistón es, pues esta es presión, es igual a fuerza entre área. Fuerza entre área. ¿Va? Entonces tenemos que la presión, entonces me pide cuál es la fuerza. Entonces si de aquí despejamos fuerza, me queda que fuerza es igual a presión por área. Entonces ya tenemos la presión. La presión son 100 y el área son 20. Y todo está en newton, centímetro cuadrado y en centímetro cuadrado. Entonces son consistentes las unidades, por lo tanto aquí tengo 2000 newtons. 1, 2, 3. Entonces este ya no va. 2000 newtons. Esta es la respuesta correcta. Dice acá, la ley de la afirma que al incidir sobre un espejo, la luz sobre un espejo saldrá con el mismo ángulo, pues ya lo habíamos visto hace rato, que tenemos el ángulo que llega, se refleja, este ángulo es igual a esto debido a la reflexión. Entonces, el fenómeno de reflexión.
o la ley de la reflexión. Bueno, estamos en la pregunta 53. Entonces vamos a hacer una pausa en este tema, y con esto concluimos este segundo video explicativo del examen que ya se realizó. Para el siguiente video vamos a revisar a partir de la pregunta 55.